Muy bien, muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Beloyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del Diplomado de Derecho Corporativo. Hoy se desarrollará el tema transferencia, endoso y cesión de títulos valores, y para ello contamos con un distinguido ponente, el doctor Richard Terrell, quien es abogado especializado en Derecho Corporativo, bancario y el mercado de títulos valores, con experiencia en financiamiento, en fusiones y adquisiciones y diseño de productos financieros. Muy bien, agradecemos a todos los participantes que nos acompañan tanto desde el aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom o a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas en el chat, las cuales podrán ser atendidas por el doctor en el momento que mejor considere oportuno. Bien, estimado doctor, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su sesión. Procederé a compartir. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Bill Lawyer, por la invitación y gracias por la presentación. Em, de todas maneras, me gustaría... bueno, ahí está. Qué bueno. Ya tienen la presentación ahí en manos y ya se está proyectando. Voy a hablar el día de hoy de algo bastante que me llama mucho la atención. Mis primeros años en la universidad, cuando estudiaba, yo soy abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los primeros años que estuve estudiando, tomé curso con el profesor Víctor Troyanos y de hecho la primera materia de la cual fui asistente de cátedra fue justamente ese curso. Entonces, de hecho, esa es la materia que probablemente me lleva a la universidad una y otra vez y por ese motivo mismo acepté gustoso y escogí específicamente este tema porque me resulta bastante interesante y fundamental para el estudio de todo lo que es títulos valores. Así que vamos a comenzar. Como ya ven, mi nombre es Richard Terrell. Un gusto. Ahí tienen un correo electrónico que de repente tengan alguna duda, lo que necesiten a su disposición. Vamos a comenzar con esta exposición y no quitar tiempo con esta presentación. Vamos a comenzar. De hecho, comienzo con una frase retadora que la voy a leer literalmente. La voy a leer y la voy a tratar de explicar. Y digo que la voy a tratar de explicar porque básicamente es muy difícil explicar lo que, o digamos, no es tan fácil explicar lo que voy a tratar de explicarles. Es básicamente la racionalidad, el arqué de lo que es el régimen especial de los títulos valores. Básicamente, ¿por qué existen los títulos valores? Y razón de qué existen los títulos valores. Entonces, vamos a leer esta frase. El derecho de los títulos valores logra sustraer la circulación de derechos de las reglas poco favorables del derecho de obligaciones para someterlas a las más favorables del derecho de cosas. En realidad, el derecho especial de los títulos valores no es más que un intento de trasladar al campo de las obligaciones principios jurídicos de los derechos reales. Suena muy, no sé, complicado, suena muy etéreo, pero voy a tratar de explicar un poco este asunto. Me parece que este es el origen de absolutamente todo lo que es el derecho de títulos valores y todo lo que está vinculado a transferencia, cesión o circulación de los títulos valores está ligado necesariamente a esta naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Los derechos especiales surgen cuando en el desarrollo de la vida social aparecen necesidades que el derecho común no está en condiciones de satisfacer adecuadamente. Y cuando me refiero a derecho común, estoy refiriéndome al derecho civil, al derecho que todo el mundo conocemos. En este caso, por ejemplo, del derecho especial de los títulos valores, responde desde mi perspectiva a una necesidad específica, ¿no? Y esa necesidad específica es la seguridad en la circulación de los derechos. Para ello, este régimen procura garantizar materialmente la posición jurídica del adquirente y en el plano formal facilitar el ejercicio de sus derechos. En poca cuenta, la ley de títulos valores está hecha en favor de los acreedores y no en favor de los deudores, como es el caso del derecho civil. Y ahora vamos a ir ahondando un poco más en esa idea. Frente a estas exigencias, la disciplina común de lo que nosotros llamamos derecho de obligaciones, de la cesión de créditos, de derechos,
todas las transferencias de derechos, digamos, inmateriales que está contenida en el derecho civil, resulta pues totalmente insuficiente, ¿no? Y esto no es porque, digamos, ese derecho carezca de racionalidad, sino que al contrario, básicamente funciona para lo que existe, es decir, tiene una racionalidad impecable que obedece a dos fundamentos básicos del derecho civil, ¿no? El primero es que es, digamos, podría hablarse de una especie de fundamento de naturaleza valorativa. Entonces, ¿qué significa esto? La cesión, como régimen general, es decir, la transferencia de un derecho de crédito, de un derecho inmaterial, como es una cobranza, como, digamos, el derecho digamos, de creencia de una persona, está pensada básicamente para la generalidad de derechos y normalmente no tiene pues vocación circulatoria. Los derechos de crédito no nacen o no nacen destinados a circular ni objetiva ni teóricamente. Ese es, digamos, el tema valorativo, ¿no? Después está un condicionamiento que podríamos denominar estructural o técnico, ¿no? ¿Qué sucede? Los derechos circulan por sesión, los derechos que circulan vía sesión, básicamente circulan eh, y sus naturalezas son incorporales, es decir, nadie ha visto pues el derecho de acreencia que tengo frente a Juan, nadie ha visto el derecho de crédito que tengo frente a una tercera persona, nadie ha visto no sé, pues el derecho que tiene el banco de cobrarme una deuda. No, no existe no, no lo podemos ver. Son invisibles, son intangibles. Y siendo así, eh, no pueden gozar pues de protección que otorga la posesión ni la confianza que genera el tercero en el cliente. Estamos hablando de, por ejemplo, un vehículo. Si yo tengo un vehículo, tengo la posesión. El instituto de la posesión hace que, de hecho, el derecho real sea mucho más seguro que un derecho de crédito. O sea, yo tengo el bien, tengo un inmueble, tengo algo material, es palpable, lo puedo tener, lo puedo secuestrar, lo puedo buscar, pero ¿cómo yo eh, hago con un derecho de crédito? Entonces, el derecho de obligaciones en este terreno adolece pues de un déficit de publicidad. Y estamos entrando un poquito porque existen los títulos valores, ¿no? Y ahora vamos a comenzar a analizar un poquito más el, el tema. Frente a ello, está bien esa presentación ahí. Eh, Frente a ello, de hecho, el derecho de los títulos valores ofrece una alternativa de régimen común de cesión y lo hace superando ambos condicionamientos. Al primero, el valorativo, lo supera mediante la especialidad de su régimen. Es decir, ¿para qué han nacido los títulos valores? Básicamente con vocación circulatoria. Es decir, que nacen específicamente para circular, objetivamente nacen para circular. Y dado que el deudor mismo es el autor de ese derecho circulante, es decir, yo estoy firmando un pagaré, yo soy el mismo autor del derecho circulante, resulta tolerable, pues, que asuma ciertos riesgos asociados a la circulación. Por ejemplo, si yo emito o giro una letra de cambio, eh, cuando esta letra de cambio se transfiera a diferentes personas en el tiempo y luego venga el tercer tenedor o el tercer tomador de esa letra de cambio o ese pagaré, yo tengo que responder frente a esa persona, porque al final estoy asumiendo el riesgo porque estoy creando un nuevo derecho circulante. Después de todo, quien suscribe pues una letra de cambio, un título de valor al portador, ya digamos, lo hace sabiendo de antemano qué implica y eso es lo que necesitaba el comerciante en ese tiempo. No existía un derecho para los comerciantes, es más, los comerciantes en algún momento utilizaban los títulos valores como medio de pago. Lo que dice el artículo 1933 del Código Civil, que se puede utilizar los títulos valores como medio de pago, es justamente lo que sucedía. Si alguien me debía, yo le pagaba con el pagaré que tenía de Juan y eso era lo que sucedía en la etapa cuando, digamos, necesitaban hacer que funcione este tipo de derechos. Después de todo, la vocación circulatoria por sí sola tampoco basta, ¿no?
Digamos, puedo yo tener la circulación de un carro, de un teléfono, y no necesariamente, digamos, el que yo le entregue, o la tradicio, que le entregue este bien a una persona ya arregló absolutamente todo, ¿no? Es necesario también superar un condicionamiento técnico que es la incorporabilidad, es decir, volver material aquello que es inmaterial. ¿Y cómo se logra esto? Con un mecanismo de publicidad. ¿Y cuál es el mecanismo de publicidad que utilizan los títulos valores? Básicamente, el Instituto de la Incorporación. Convertimos en un papel un derecho. Es decir, lo que yo le debo a Juan ahora existe en este papel. Y es más, este papel ya es el derecho. Entonces, básicamente, lo que hace el derecho de los títulos valores, y eso es, digamos, a lo que va la frase que le estaba comentando hace rato, es que incorpora el derecho al título, lo convierte en una cosa mueble que puede poseerse, que puede transmitirse, que puede consultarse, es decir, todo está dentro de este derecho y con ello se beneficia de la publicidad posesoria, es decir, quien posee el bien es básicamente el titular en algunos instrumentos, en algunos la inscripción, lo que está colocado en el título. Entonces, ahora, más bien, no necesariamente solo consiste en escribir pues un derecho de crédito en un documento, sino que es mucho más que eso. Se trata de una construcción normativa para constituir, transmitir y ejercer un derecho, eh, y que esto pueda ser válido para todas las personas. Es decir, trabajar en esos tres planos en un derecho lo que hace es dejar el derecho de cesión normal, derecho civil tradicional, derecho de obligaciones, que nosotros le llamamos, y pasamos a un nuevo derecho donde incorporamos en un papel un derecho, es decir, lo constituimos, después se lo doy a una persona, lo transmito y luego ejerzo el derecho ya sea al que me dio título de valor o a los otros endosantes que participaron en la cadena de endosos. Entonces, de hecho, estamos aquí hablando de todos los títulos valores, ¿no? En la etapa más fuerte, digamos, más completa, estamos hablando de los títulos valores a la orden. En una etapa intermedia estamos hablando de los títulos valores al portador, donde el que tiene el título valor es lo que importa. Y en otros, en la parte más sencilla, estamos hablando de los títulos valores nominativos. Y ahora vamos a comenzar a ver un poco más de estas cosas, ¿no? Eh, digamos, en poca cuenta lo que hace la ley de títulos valores o lo que hace un instituto de títulos valores, lo que hace el derecho de títulos valores en general, no solo aquí en Perú, sino en todas las partes del mundo, es que opera en tres planos, ¿no? El primer plano es el ejercicio del derecho. La incorporación exige la posesión del título para ejercer el derecho y esto fundamenta el principio de legitimación. Es decir, quien está legitimado a ejercer el derecho es aquel que posee el título de valor, aquel que tiene el título de valor o aquel que está dentro de la cadena, ¿no? Después está el tema, el segundo plano es el de transmisión. Entonces, no puede transmitirse el título de valor, no puede transferirse el derecho si es que tú no lo entregas. Entonces, esto permite aplicar a los derechos incorporales, derecho de crédito, las normas propias del derecho real, si se dan cuenta. O sea, lo que yo estoy vendiendo en este papel, en este pagaré, en esta letra de cambio, estoy utilizando para un derecho incorporal como un derecho de crédito, estoy utilizando las normas propias del derecho real. Y tercero, en el plano de la constitución del derecho, el derecho no existe si no se produce el título. Es decir, si no hay título, no existe el derecho. Es la creación del documento lo que le da nacimiento al derecho incorporado. En definitiva, mis amigos, la incorporación constituye un expediente doctrinal a través del cual voy a usar una frase que es medio curiosa, ¿ya? Pero cosifica
un derecho incorporal, es decir, volvemos una cosa a un derecho incorporal para sustraerlo así de sus reglas de circulación habituales. Es decir, las reglas de circulación de un derecho de crédito debería ser el derecho civil tradicional. Pero con la ley de títulos de valores lo que hacemos es sustraer del derecho de obligaciones, de la cesión típica del derecho común, bajo la, digamos, y como colocarlo, volverlo una cosa y sustraerlo de sus reglas de circulación y tratarlo como si fuera un derecho real. Entonces, el derecho de los títulos valores no es otra cosa que un intento de trasladar al campo de las obligaciones los principios jurídicos de los derechos reales. Entonces, eso es lo que es la circulación. Entonces, si entendemos eso, ahora sí podemos volver a leer lo que he colocado en la diapositiva y podemos decir, el derecho de los títulos valores logra sustraer el derecho de la circulación de los derechos a las reglas más favorables del derecho de las cosas o de los derechos reales. En realidad, como les decía, ya como conclusión de esta parte, el derecho especial de los títulos valores no es más que un intento de trasladar al campo de las obligaciones principios jurídicos de los derechos reales. Esto, mis amigos, es una ficción, pero no es una ficción innecesaria, es una ficción que tiene un fundamento. El fundamento es todo el derecho común tradicional sirve para proteger a los eh, acreedores. No, sirve para proteger, disculpen, a los deudores. Es decir, todo el derecho está pensado cómo proteger a los deudores, cómo saneas, cómo haces un montón de cosas. Pero el derecho de títulos de valores está pensado para el otro lado, para el comerciante, para aquel acreedor, cómo puede ejecutar, cómo tiene un título ejecutivo, por ejemplo, cómo tiene un derecho que no tiene que probar. Si yo tengo un pagaré firmado por Juan Pérez, es Juan Pérez quien me debe, no necesito probar absolutamente nada, no tengo que ver qué otra circunstancia existe, si es que por algún motivo los bienes que se entregaron no son correctos, no están bien. No, existe el título de valor y por lo tanto el derecho ya no se tiene que probar, porque el derecho es el papel. Entonces, si yo tengo y poseo un título de valor, poseo un derecho. Entonces, esta ficción funcional del derecho, el convertir digamos, los derechos incorporales en cosas y excluirnos de esas reglas y luego incluirle otros mecanismos como ejecución rápida o ese tipo de cosas, hace que el derecho de títulos de valores tenga la fortaleza que tiene ahora. Entonces, ¿cuánto nos demora hacer una cobranza, por ejemplo, de un contrato normal que no es título ejecutivo? Pues tendremos que ir por la vía de conocimiento y probar que efectivamente existe el derecho. Pero si uno tiene un título de valor, lo más seguro es que incluso una cautelar previo proceso es casi innegable. ¿Por qué? Porque existe verosimilitud del derecho. El derecho no tiene que probarse. Yo tengo el título de valor, está la firma, tiene absolutamente todos los medios. Yo tengo el derecho, por lo tanto, eso es. Y de hecho, es por eso que vamos a, digamos, ahora con todo este concepto que estamos conversando ahora respecto de la circulación y todo lo demás, vamos a comenzar a ver cómo circulan los títulos de valores. Por favor, si pueden pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, según Uría, existen tres formas de circulación de los títulos de valores. Ya nos olvidamos del derecho común. Nos olvidamos del el derecho civil, la cesión y todo lo demás. Vamos a poder utilizar algunos institutos por acá, pero digamos, en general, Uría lo que dice es, existen tres formas de circulación de los derechos. El primero, en sentido propio. El sentido propio básicamente es el tráfico cambiario, lo que conocemos el endoso, las formas de circulación de los títulos valores en general. Después existe el sentido impropio conforme a las reglas o principios del derecho privado general. Por ahí vamos a hablar un poco de un endoso no a la orden, de un endoso sin responsabilidad, vamos a hablar de algunas cosas que están vinculadas a eso. ¿Cómo escapas, incluso colocando dentro de un título valor algunas cláusulas, puedes escapar a las reglas de solidaridad, puedes escapar a, digamos, puedes hacer que esa transferencia solo se rija bajo los principios de una cesión de derechos tradicional, de derecho típico. Entonces, el título de valor básicamente lo que hace es registrar todo eso. Puedes colocarle lo que consideres y puedes cambiar algunas circunstancias incorporándolas en el título de valor. ¿Lo tiene que incorporar alguien en específico? Sí,
el que te está endosando, pero también posteriormente puedes hacerlo. O sea, de hecho es tan importante por eso poseer el título de valor y tenerlo para que puedas ejercer el derecho. Eso es la parte de todo lo que son la circulación de tipo impropia, ¿no? Después también, según Uri, existe alguna transmisión o pelegis que con independencia de que exista algún negocio jurídico, se haga por propia decisión de la ley, ¿no? O sea, pues, estamos hablando acá de algunas transferencias hechas por norma. Por ahí algunos dicen que estas hechas por norma son, por ejemplo, las transferencias o los endosos en fideicomiso, pero no necesariamente estoy de acuerdo. Uría tampoco da muchos más ejemplos de esto. Probablemente solamente es algo que ha colocado porque necesitaba mencionar cómo podría transferirse un título valor si es que no viene de un negocio jurídico, ya sea propio o impropio, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Está? Y esta es la circulación en sentido propio que hablaba Uría. Y estos, digamos, es la forma como normalmente, digamos, este cuadro es lo que les va a entregar absolutamente todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Este cuadro, después de todo lo que hemos conversado, es el resumen, que pueden hacer una captura, una fotografía, esta parte en específico, y ya van a poder encontrar ustedes el contenido suficiente como para saber cómo circulan los títulos de valor. Entonces, esta forma de clasificarla, que es la más fácil, y de hecho creo que es la más didáctica, es la circulación en razón de la naturaleza de los títulos valores. Entonces, ¿qué naturaleza tienen los títulos valores en la ley de títulos valores peruana? En la normatividad peruana es los nominativos, títulos valores nominativos, títulos valores a la orden y títulos valores al portador. Para tener algunos ejemplos específicos, vamos a comenzar a dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, título valores nominativos. Podemos encontrar a las acciones. Y las acciones, cuando uno está en el ejercicio profesional, ¿cómo se logran transferir? Y es por eso que siempre utilizamos el libro de matrícula de acciones, ¿no es cierto? Haces un endoso, según la ley general de sociedades, según la ley de títulos y valores, tú tienes que endosar el certificado para que se pueda escribir en el libro de matrícula de acciones. A veces no es necesario, ni siquiera se hace ese procedimiento, porque lo más importante dentro de esta transferencia, digamos, de las transferencias que se suelen realizar con títulos de valores nominativos, es que esa transferencia se inscriba en la matrícula. Entonces, si es una sociedad anónima cerrada, y constituyes la empresa, los primeros accionistas que colocas, las siguientes transferencias, básicamente solo se registran en el libro de matrícula de acciones. Entonces, ¿qué necesitas para que esto se perfeccione? Según las normas peruanas, el endoso, que ya casi no lo utiliza nadie, porque al final no es que tengan un certificado, no es que se comercialicen certificados, porque ya hemos visto que los títulos de valores nominativos existen, digamos, en este caso, con independencia del certificado, porque están registradas todavía inmaterialmente en un registro que se maneja en una sociedad o en otro libro, por ejemplo, los certificados de participación que emiten los fondos mutuos, los fondos de inversión. Existen varias formas de títulos valores nominativos. Luego también tenemos títulos valores a la orden. El más conocido es el pagaré. La letra de cambio ya no se utiliza tanto, aunque los fundamentos desde la antigüedad del, de los títulos valores, como a veces sucede, por ejemplo, en las sociedades anónimas respecto de la sociedad anónima cerrada, abierta y la ordinaria, los fundamentos de los títulos valores se tratan cuando se estudia la letra de cambio. Entonces, digamos que el principal título valor regulado en nuestra legislación a la orden es la letra de cambio. Pero claro, lo más utilizado ahora es un pagaré, ¿no? Porque el pagaré tiene diversas ventajas respecto de la letra de cambio. Así que, ¿cómo se transmiten estos títulos valores? Con un endoso y una entrega. Es decir, voy a cumplir la formalidad del endoso y le voy a entregar el título valor. Y ya se hizo una transferencia. No se ceden los derechos del titular. En realidad lo que se hace es un acto traslativo de dominio, es decir, se entrega el derecho. No se
endosa la posesión contractual ni nada por el estilo. ¿No? El endoso no es una cesión de posesión, es básicamente un contrato de compra-venta con esa ficción, con esa denominación. Luego estamos hablando de los títulos valores al portador. Algún título valor al portador muy conocido es el cheque, por ejemplo. Si yo tengo un cheque y digo un cheque al portador, se lo entrego a Juan Pérez y Juan Pérez va al banco y lo puede ejecutar y lo puede cobrar. Y si se lo entrego a cualquier otra persona, también podría hacerlo. Y claro, de hecho, los títulos valores al portador no van a considerar el nombre de la persona que termina cobrándolo, ejecutándolo, porque según la normativa peruana, para lograr eh, de alguna manera cobrar ese título valor al portador, dígase cheque, por ejemplo, tienes que identificarte. Entonces, es lo que erróneamente le llaman endoso en el banco cuando tú le entregas el cheque y vas y te dicen, endósalo por favor, pon tu nombre, tu DNI, pon todos tus datos. Cuando te dicen endósalo, en realidad, digamos, es un endoso. Lo que estás haciendo es básicamente, estás atendiendo lo que dice la norma, que es identificarte para que puedan saber quién es la persona que terminó cobrando el cheque al portador, el título valor al portador. Entonces, ya como un resumen de esta parte, es que los títulos valores se transfieren o circulan en función de su naturaleza. Si son títulos valores nominativos, normalmente es un endoso más entrega y la inscripción del tenedor en el registro específico que tenga. Libre matrícula de acciones, el registro de partícipes, el registro de bonistas. Existen ahí esos registros donde se colocan las personas que son los titulares. Si son a la orden, se necesita un endoso. El endoso es básicamente formal. Ahorita vamos a estudiar un poco más sobre el endoso y se entrega el título. Y luego está el portador, que es la entrega. Si se dan cuenta, la entrega es importantísima. La entrega es importantísima. ¿Por qué la entrega es importantísima? Porque se dan cuenta que hemos convertido un derecho incorporal en uno corporal. Y es por eso que justamente funciona de mejor manera. Un derecho incorporal convertido en una cosa es mucho más fácil de llevar el derecho. Cuando tengo el título de valor, tengo el derecho, no tengo absolutamente nada, no tengo que desconfiar de absolutamente nada. Solo tengo que visualizar que efectivamente sea la persona, que esa sea su firma, porque hay gente que también puede falsificar la firma. Por eso es que a veces es mejor ir donde un notario y legalizar la firma en muchas ocasiones que tener solamente la firma ahí. Así que nada, eso son cuestiones ya de tipo formal, no deberían necesariamente pasar, pero pasan. Así que, de hecho, tengan en consideración esas cosas. Vamos a pasar a la siguiente página, a la siguiente presentación. Como les decía, el endoso que se utiliza para títulos valores a la orden eh, crea una relación jurídica nueva, ¿no? No transmite derechos, como les decía, no es que el endosante le transmita sus derechos. En realidad lo que sucede en estas circunstancias es que el endosatario es un acreedor autónomo, termina siendo alguien que tiene el derecho directo sobre toda la cadena de endosos que están por detrás. Entonces, dentro de las características que acá hay una pregunta que acaba de colocar por el chat, Eric. Voy a tratar de responderlas porque seguramente ya no volvemos hasta este punto. Dice Eric, en el caso del cheque no quede muy claro, porque incluso en las facultades de Derecho nos enseñan que se trata de endoso cuando nos identificamos al reverso, y cuando se transfiere a otra persona para que lo cambien, también funge como endoso. ¿Podría profundizar un poco más, por favor? ¿Podemos volver a la presentación de atrás, por favor, para contestarle? Mira, si te das cuenta, existen cheques que no necesariamente están colocados al portador. Entonces, Eric, entonces puede ser un cheque a la orden. Entonces, un cheque a la orden de Richard Terrer, ¿ok? Si es que yo quiero transferirlo, lo podría transferir por endoso. ¿Ok? Entonces yo coloco y cumplo con todas las formalidades del endoso
y lo entrego y esa tercera persona, que es el, por ejemplo, el procurador de la empresa, va y lo cobra y coloca sus datos también otra vez en el cheque para identificarse. Pero lo último, a la entrega al banco del cheque, cuando ya se queda el cobro, en esta parte ya no es un endoso. Le llaman endoso. Erróneamente le llaman endoso. Ya no es un endoso. Es básicamente la identificación de la última persona que ejerció el derecho que estaba incorporado en el título de valor. Espero haberte contestado, Eric. Si no, me preguntas o me escribes por ahí algún mensaje si es que tienes alguna duda adicional. Ahora sí volvemos a la siguiente presentación. Entonces, para hablar del endoso, ahora vamos a hablar que es básicamente un acto unilateral. No necesitas más que firmen las dos partes, las personas que han estado antes. Solo el último titular, el último tomador, el último tenedor del título de valor es el que podría ser el endoso. Es accesorio porque no es necesario. Es decir, el título ahora existe mientras, digamos, incluso sin endoso. Porque yo puedo ser el primer tomador del título de valor y como primer tomador del título de valor jamás lo hago circular y al final voy y cobro a quien ha firmado este pagaré. Pero justamente por eso es accesorio, ¿no? Es incondicionado. O sea, no puedo colocar, se lo endoso si es que, digamos, le coloco una condición suspensiva, ¿no? Soy muy hábil y le digo, ¿saben qué? Yo te termino surten efectos el endoso si es que cumples con determinadas actividades. Eso no va a suceder. El endoso no funciona de esa manera. Al ser totalmente formal necesita que se cumpla con tres condiciones específicas o cuatro condiciones específicas, pero no puedes condicionarlo. No hay una condición suspensiva, una condición distinta que puedas colocarle al pagaré. No es posible hacerlo. Es integral e indivisible, por ejemplo. Como, si yo tengo un pagaré por 10.000 soles, ¿le puedo endosar 5.000 soles a Juan y 5.000 soles a Pepe? No, es integral e indivisible. Esas son las limitaciones que tiene un título de valor, pero de hecho no puedes hacerlo porque podría ser observado y en el momento de la cobranza vas a tener pues un problema. El título de valor va a estar literalmente perjudicado porque estás transfiriendo condicionadamente o estás transfiriendo una parte del título de valor y eso no es posible. Es como partir pues, el vehículo en dos o el partir el celular en dos y eso no es posible. Y también, como les decía, es formal. La formalidad es importante en un endoso. Si es que falta algún requisito, entonces, pues imaginemos que está Juan Pérez, está firmando y en el endoso falta el DNI. Y si falta el DNI, falta un requisito esencial. Y si falta el requisito esencial, cuando tú vas a cobrar, te lo van a observar. Y aunque todo haya sucedido bien, es decir, las relaciones hayan existido realmente, la deuda haya existido, la voluntad de pago de la otra parte haya existido, va a existir un abogado que le va a decir en la vía de ejecución, pero le falta un requisito esencial. Entonces, desde ese punto de vista, no tiene la formalidad adecuada. No tener la formalidad adecuada, no tienes por qué pagar. Existe ese tipo de abogados que lo primero que ven es, vamos a revisar el título de valor si que cumple con todos los requisitos generales, el endoso, todos los demás elementos esenciales y accesorios del título de valor y en función de eso hacen sus defensas técnicas. Cuestionable, pero es lo que es. Tienen que tener mucho cuidado al momento de trabajar con títulos de valores. Por favor, pasemos a la siguiente presentación. Entonces, también vamos a tratar un poco de qué tipos de endosos existen. Y de hecho, existen cuatro tipos de endosos regulados en la ley de títulos valores. El primero es en propiedad, digamos, es el pleno, el que todos conocemos, ¿no? Está anotado preciosamente y repetido mil veces por mi persona. El endoso no transfiere los derechos del endosante, sino los derechos inherentes en el título de valor. Es una transferencia de un bien, una transferencia de una cosa. Eso es lo que sucede con el endoso en propiedad. Luego está el endoso en procuración. En el endoso en procuración, básicamente, como su nombre lo dice, es un endoso para cobrar. Yo le endoso en procuración al estudio de abogados.
Y normalmente podría suceder, por ejemplo, el banco teniendo una cartera de créditos grande, donde los mutuos están de alguna manera respaldados con algún título o valor, y dice, ok, es más fácil cobrar el título o valor que el contrato, así que le voy a endosar en procuración al estudio de abogados para que ellos puedan ejecutar estos pagarés a las personas que están adeudando al banco. Entonces, le transfieren en procuración, le endosan en procuración y le entregan el título valor con este endoso. Entonces, básicamente lo que les da este endoso son las facultades suficientes, facultades y capacidades cambiarias para ejecutar el título valor. Y eso es lo que puedes hacer con un endoso en procuración. Entonces, este endoso en procuración, ¿cómo se cancela? Uno, el endoso en retorno, es decir, el que era endosatario en procuración, endosa en retorno el pagaré y se lo entrega otra vez al banco. Listo, señores del banco, yo ya cobré, hice todo lo que pude, no ha pasado absolutamente nada y hemos pasado hasta tal instancia y las cosas están mal, no tenemos nada, todavía tienes algún tiempito para ejercer alguna acción, si que tú lo quieres, pero, hemos terminado ahí, endoso en retorno. Después también puedes devolverle la letra de cambio o el pagaré testándolo. ¿Qué significa testarlo? Le pones una X encima al endoso de procuración y definitivamente deja de existir. Así de sencillas son las reglas de los títulos valores creadas pues hace siglos, ¿no? El testado ha existido siempre. La siguiente forma de endoso es el endoso en garantía. El endoso en garantía, como su nombre lo dice, eh, el endoso, digamos, el acreedor garantizado, que es el endosatario, está pues investido de todas las facultades que son inherentes al título valor. Es decir, le entregan el título valor, pero lo endosan en garantía. O sea, nuestra ley de títulos valores o la anterior ley decía que se hablaba de una prenda. Piero, vamos a hablar. Piero nos acaba de hacer una pregunta súper interesante, que no necesariamente está en las normas, pero voy a tratar de contestarte, Piero. Piero lo que nos dice es, ¿el testado puede aplicarse a cualquier tipo de endoso? Donde está regulado el testado es en la parte del endoso en procuración. Es decir, ¿cómo se elimina el endoso en procuración? El testando el digamos, el endoso. Pero, ¿qué sucede con las reglas del título de valor? O sea, la regla de publicidad, ¿recuerdan? Los bienes muebles o los bienes inmuebles tienen una publicidad, ¿no es cierto? Una publicidad y el registro. Y el registro del derecho está en el mismo título de valor. Entonces, ¿qué sucede si es que tú en un registro eliminas una carga, un gravamen? Si es que tú eliminas una transferencia, ¿qué es lo que sucede? Se elimina esa condición en el registro respectivo. Y como el registro del título de valor es el papel, si tú testas el endoso, digamos, eh, de una manera ilegal, eh, no para circulación, no tiene efectos. Por ejemplo, yo le endoso en procuración, o tú le endoso en propiedad, Piero, ¿ok? Y tú lo testas. ¿Por qué? Porque alguien más te lo pagó, yo te lo pagué. Y listo, lo testas y dices, listo, las cosas se han terminado ahí, no pasa absolutamente nada, absolutamente nada. Pero tú como tenedor o tomador final del título de valor, ¿testarías para afectarte a ti mismo el endoso? No, no es cierto. Es por eso que es importante el tema de la tradición, de la entrega del título de valor. Eh, Tendríamos problemas serios, porque el registro es el que está acá. Y si le colocamos un testado a algo en específico, lo que va a pasar es que vamos a tener que demostrar
la relación que existía. Pero claro, si tú puedes solamente oponer la relación causal, tendrías que volver a la relación entre el primer emisor y el primer tomador del título de valor, porque una vez que circula el título de valor a partir de del primer endoso, ya pierdes todas las acciones personales que están vinculadas al título de valor. Entonces, el único que podría testar, digamos, el propietario o el titular o el tomador del título de valor que testa el propio endoso que le han dado, el único que se podría perjudicar es el mismo. No existe una respuesta necesariamente en la ley y de repente por ahí lo anoto, Piero, y le dejas a los organizadores tu número y te prometo que ayudo a buscar la solución. Pero mi intuición y mi experiencia en títulos de valores lo que me hace contestarte es que, digamos, sería bastante irrazonable que eso suceda, ¿no? Y si lo único que está regulado en la ley de títulos de valores es el endoso, es el testado del endoso en procuración, para que se elimine el endoso en procuración, el efecto de testar un endoso en propiedad no necesariamente hace lo mismo y no vuelve el derecho al anterior titular, porque no tienes un efecto tratado en la norma. Y como no tienes un efecto tratado en la norma, eh, así le rayas todo lo que quieras al título de valor y, digamos, mientras sea visible, no necesariamente tendría que generar algún efecto, pero claro, vas a tener a la contraparte, al otro abogado diciendo, se ha testado el endoso. Y como es tan complicado el tema, y como definitivamente el Poder Judicial a veces adolece, digamos, de, de práctica en cuestiones así bastante específicas, tu pregunta es súper buena. Probablemente una de las mejores preguntas que me han hecho en 15 años de ejercicio de abogacía de títulos valores. Eh, no va a ser de fácil resolución y vas a tener algo muy cuestionado en el tiempo. Entonces, nada, eh, el mismo tenedor del título valor que tiene derecho a ejecutar y no está endosado en procuración y no está endosado en garantía, pues no tendría ningún incentivo para testarlo, ¿no? Pero en algún momento puedes buscar que alguien elimine un endoso de la cadena de endosos, no va a suceder absolutamente nada, porque la misma ley tendría que darte la solución de cómo funciona eso. Si te da las soluciones cuando colocas no a la orden, sin mi responsabilidad, si te da la consecuencia de cuando tú dices el testado en un endoso en procuración elimina el endoso en procuración, te da la respuesta. Pero a tu pregunta específica, eso es un espacio abierto interesante, a menos que de repente tienes la respuesta, por ahí has leído alguna lectura, algún artículo, y ahí sí te agradeceríamos, Piero, para que nos ayudes. Esa podría ser mi respuesta inicial, con cargo a ahondar un poquito más en la materia. La otra, vamos a seguir con el endoso en garantía, es que básicamente cuando tú tienes un título valor endosado en garantía, lo que tienes es una garantía mobiliaria. Simple. Pero tengo el bien. Tengo como secuestrado el bien, ¿ok? Porque este derecho está aquí y me lo han endosado en garantía. Y el día que yo quiera endosarlo, porque no me han cumplido, lo único que puedo hacer es endosarlo en procuración, para que alguien más lo cobre por mí, ¿ok? Y eso es lo que va a suceder, o incluso como acreedor podría yo también ejecutar. Ahí pues, hay ciertas discusiones, porque no es que lo dice la norma, que la norma te dice mejor endósalo en procuración para que lo puedan cobrar, así es que es lo mejor que podrías hacer. Se lo endosas al tío y el tío va en procuración y lo cobra. ¿Para qué? Para que evites que el Poder Judicial, el juez o la contraparte utilice algún argumento en tu contra. Después está el endoso en fideicomiso. Por ejemplo, ahora existen muchas empresas de factoring. Las empresas de factoring normalmente toman las facturas, compran las facturas y están desmaterializadas en Cavalli, ¿ok? Están desmaterializadas en Cavalli. ¿Y qué sucede? Están dentro del patrimonio de ellas mismas. Si es que estas empresas tienen un inversionista
externo que les coloca dinero y que quiere saber que estas facturas están, digamos, no son activos que le pertenecen necesariamente a la empresa, que han tomado el financiamiento, eh, y necesitan saber que está protegido estas facturas están protegidas, está excluida del patrimonio, de los activos de la empresa factoring, le va a exigir, por ejemplo, que formen parte de un fideicomiso de titulización. Los fideicomisos bancarios lamentablemente no pueden adquirir bienes, pero ahora en Cavalli existe la posibilidad de entregarle las facturas al patrimonio fideicometido. Y el patrimonio fideicometido tiene dentro de su titularidad, transferidas en dominio fiduciario, todas las facturas separadas de la masa concursal del originador, que a la vez es la empresa de factoring, que era la titular y que ahora ya tienen protegidos estos temas. Es decir, este fideicomiso, endoso en fideicomiso, puede funcionar solamente con entidades reguladas. No existe la posibilidad de endosar en dominio fiduciario a cualquier tercero. No, y cualquier tercero no puede tampoco tener la condición de fiduciario, tiene que ser autorizado por un regulador, SMB, SBS. SBS, un fiduciario de fideicomisos bancarios, SMB, una titulizadora, que es un fiduciario de emisiones titulizadas, está supervisada por como decía, por la Superintendencia de Mercado de Valores. Este último, la última forma, o el último tipo de endoso está netamente destinado a ese segmento de empresas reguladas, que son las únicas que pueden recibir el dominio fiduciario. El dominio fiduciario es un elemento muy cercano a la propiedad, aunque le dicen algunos la nuda propiedad, o tiene esas condiciones. Hay mucha discusión en el Perú sobre qué condición es, pero digamos, la doctrina mayoritaria dice que es a la par un derecho real, una transferencia real en dominio. Así es que, nada, si tienen, hay más preguntas, a la orden. Así es que, a la siguiente, por favor. Creo que esta es ya la última de las presentaciones. Eh, de hecho, el endoso eh, tiene algunas situaciones especiales, como te comentaba, Piero. Existen cuatro cuestiones bien interesantes que me gustaría conversarlas con usted para que las tengan en consideración cuando trabajen, cuando vean. Imagínense que les entregan a ustedes un pagaré y el pagaré dice en una letrita chiquitita, no a la orden. ¿Qué significa esto, no a la orden? Entonces, claro, o sea, de hecho, alguien más podría decirte significa cualquier otra cosa, ¿no? Pero lo que la norma de títulos valores, la ley de títulos valores dice es que, de hecho, el endosante responde frente al endosatario inmediato con todos los efectos de la cesión de derechos. Así que tú colocas eso. Entonces, si es que yo le endoso a Piero un título valor, un pagaré, con la cláusula no a la orden, yo me someto ya no a las reglas de los títulos valores, ¿se acuerdan? Cesión, solidaridad, todas estas cosas que están vinculadas, que el derecho está probado en sí mismo, no, sino que me sumo, o de hecho me obligo bajo las reglas o bajo los efectos de la cesión de derechos. Después también la propia norma, dentro de esta misma regulación, dice que puede prohibir yo puedo colocar una prohibición en dosarlo. Y si coloco la prohibición en dosarlo, eh, solo queda obligado frente al cesionario bajo los efectos de una cesión de crédito. Entonces, ¿qué pasa? Si yo coloco prohibido un nuevo endoso, yo solo quedo, digamos, yo quedo exonerado de todos los demás y solo quedo obligado frente al cesionario por los efectos de un derecho de crédito. Es decir, si yo le coloco la cláusula en no endoso, de no endoso a alguno de ustedes, a Eric, por ejemplo, yo solo respondería frente a Eric por los
derechos que están vinculados en ese pagaré, pero bajo las reglas o los efectos de la cesión de crédito. Si es que esto se vuelve a ceder en el tiempo, se vuelve a endosar, mejor dicho, no es que no puedas hacerlo, vas a seguir haciendo, vas a seguir colocando la cadena en endosos y todos van a seguir funcionando de la misma manera, pero cuando cualquiera quiera ejecutar en vía de regreso al que colocó no endoso, el que prohibió el endoso, él solo va a responder frente a esta persona a la cual él le ha endosado la letra de cambio. Espero haber sido claro. En realidad, prohibir un nuevo endoso lo que hace es que solamente se responda frente al eventual cesionario, porque ya no hablaríamos necesariamente de un endosatario, sino de un cesionario de derecho, y este cesionario puede a su vez endosar el título de valor y hacer que otra vez la cadena vuelva a tener este tipo de participación. Si se dan cuenta, es una locura colocar este tipo de cosas. Tú llevas un título de valor con una cláusula no a la orden y luego coloca otro más, un nuevo endoso que diga, o alguien que coloque prohibición de endoso, complicas absolutamente las cosas. Por eso es importante leer qué condiciones, qué cosas están en el texto. Actualmente, por ejemplo, los pagarés ya no se utiliza mucho el formato del pagaré. El formato del pagaré es sencillo, tiene tres, cuatro cosas que rellenas y listo, se acabó. No, ya no funciona así. Los últimos pagarés que yo he firmado en estos últimos años tienen textos largos, larguísimos. Tienen condiciones gigantes. El último pagaré que he firmado hace unos 2 o 3 días, no firmado, sino redactado para un cliente, tenía 3 hojas. Y claro, pude haber hecho más hojas, pero digamos, pensaba o tengo en mi cabeza que eso es lo que debería corresponder. Imaginemos que a mí se me escapa no saber qué significa no la orden, no saber qué significa que he prohibido el endoso. Esas son cosas que debemos tener en consideración cuando uno lee un título de valor. Tómenlo en consideración. También existe una forma de excluirse de la responsabilidad solidaria. Y digamos, esto es una interpretación contraria al censo, pero digamos, es conocida ya por toda la doctrina, incluso internacional. El artículo 126, el inciso, digamos, el numeral 1 del artículo 126 de la Ley de Títulos Valores, señala que, salvo cláusula expresa, en contrario, el endosante responde de la aceptación y el pago. Entonces, contrario al censo, si es que coloca una cláusula donde dice que no es responsable, entonces colocas la cláusula sin mi responsabilidad, el endosante se libera de la responsabilidad solidaria y ya de alguna manera no responde respecto de todos los otros eh, participantes de la cadena de endosos, solamente respecto de la persona que está inmediatamente con él, su inmediato acreedor. Y eso es lo que podrías colocar con una cláusula sin responsabilidad, sin mi responsabilidad, para que vean que en realidad estos textos sí pueden tener una relevancia bastante importante al momento de ejecutar un título valor. Después está un concepto más teórico, porque en realidad, digamos, nosotros nos deberíamos fijar todo lo que es el título valor en realidad. Está el endoso encubierto, ¿no? Que básicamente es un endoso en procuración. Yo le endoso a Juancito Pérez para que vaya a cobrar el cheque. O sea, pues Juancito Pérez es el procurador del estudio de abogados. Juancito Pérez es mi primo, que por favor me ayude porque a mí se me ha perdido el DNI. Y ese tipo de cosas pueden funcionar. Básicamente es un endoso encubierto. ¿Existe alguna regulación al respecto en la ley de títulos de valores? No, pero para efectos doctrinales o de conocimiento, el endoso encubierto es eso. O sea, básicamente una transferencia solo para efectos de cobro, ¿no? Y luego está el endoso en retorno. ¿Se acuerdan cómo se eliminaba el endoso en procuración, que era un endoso en retorno, ¿no? Y este es un endoso que se hace en función de cualquiera de las personas que están en la cadena de endosos para atrás. Y con eso eliminas a todos los que están inmediatamente después de aquel nuevo endosatario que está dentro de esa cadena. Y eso es lo que normalmente sucede con el endoso de retorno. El endoso de retorno sí está regulado y de hecho lo que dice la norma es que
quita de responsabilidad o elimina ya la solidaridad o el derecho de cobro de aquellos que formaron parte de la cadena de endosos, pero que están posterior al endosatario que recibe el endoso en retorno. Sé que es un lenguaje medio complicado, suena muy técnico, pero es muy sencillo en realidad. Y esas son las cosas que quería comentarles el día de hoy. De hecho, ya como frases finales de este curso bien hecho por Bill Oyer con tantos buenos expositores, y espero también estar a la altura de ellos. eh, la idea es que ustedes puedan conocer un poco más de estos institutos. Si ustedes quieren conocer de mejor manera los títulos, valores, tienen que hacerlo en la práctica, tienen que verlo, tienen que practicar, tienen que leer su ley de los valores. Hay muchas cosas que por puro desconocimiento dejamos de lado. Utilizar el formato que utilizaban siempre en el estudio, o que se utiliza siempre en el estudio, que puede tener pues algún error, puede tener alguna cuestión que no está clara, eh, podría generar muchos problemas para nosotros. ¿Por qué? Porque lo importante de un título de valor justamente es esto, su incorporación. El título de valor es el derecho en sí mismo. Y si es que nosotros no le prestamos la atención adecuada, eh, ah, no sé, Edmundo está queriendo preguntar con un micrófono, equipo de Bill Lawyer. De repente le habilitan el micrófono o no es posible. Sí, ya está habilitado para que puedan hacer su manito y prender el micro. Doctor, buenas Estimado noches. Edmundo, ¿Qué tal? buenas Buenas noches, noches. Edmundo. Buenas noches Gracias. a los organizadores y felicitaciones. En realidad ha sido, digamos, una maratón de ponencias muy de alto nivel y felicito ello. Para no redundar mucho, mi pregunta es muy concreta. He visto muchos pagarés en blanco que hacen firmar usualmente los bancos. No sé cuál sea la opinión vuestra. Yo creo que todo documento, bueno, ese es mi parecer, pero quisiera saber, de todas maneras, un criterio. Usualmente solamente va la firma, no hay otro dato. A veces la firma más el nombre y el DNI del que emite el pagaré, absolutamente en blanco, sin la fecha de emisión, pero ¿considera usted que la fecha de emisión es un requisito de validez de los pagarés o cualquier otro título de valor emitido incompleto? Esa es mi pregunta concreta. Muchas gracias, doctor Richard. Perfecto, muchas gracias por tu consulta, Edmundo. Te voy a hablar de dos conceptos interesantes para poder responderte tu pregunta. Los títulos valores son, digamos, son derechos concurrentes y alternativos a la obligación primigenia, la obligación causal. Entonces, ¿qué significa esto? Que es concurrente, existen los dos en el plano, o sea, la relación causal existe con la relación cambiaria y es alternativo. ¿Y por qué es alternativo? El 94.3 de la Ley de Títulos y Valores, el 1233 del Código Civil, lo que te dice es lo siguiente, que tú tienes que escoger qué vía qué vía vas a cobrar, qué vía vas a ejecutar. Y con eso, lo que te trata de decir el mundo de la ley es que en qué momento es importante tener el título valor completo, que es la ejecución. Entonces, si yo la emisión del título valor, no la coloco en el título valor hoy, que te firmo un título incompleto. Acá tengo un título incompleto, no está la fecha de emisión, ¿ok? Es inválido, es nulo, no, absolutamente no.
Si es que tú has colocado las condiciones de llenado, el pacto de completamiento que le dicen en la ley de títulos valores, ¿cómo se va a completar este título valor? ¿Cuándo se va a completar este título valor? Incluyendo los requisitos esenciales y los accesorios para que puedas ejecutar el título de valor, es decir, monto, nombre, tasa, todo lo que sea correspondiente. Y si es que esto ya está pactado en el mismo título de valor, que se puede hacer un pacto en el mismo título de valor con una cláusula específica, o se puede hacer con un documento aparte, un pacto de completamiento, un pacto de llenado del título de valor. Entonces, es irrelevante que tengas en un título de valor incompleto la fecha de emisión al momento de, valga la redundancia, de su emisión. ¿Cuándo lo necesitas? En el momento de la ejecución. Porque en el momento de la ejecución se vuelve este derecho concurrente y alternativo, se escoge por alguno de ellos. Si es el título de valor tiene que estar completo. Entonces, si es que ese día, vamos a llegar al extremo del mundo, todo está con lapicero azul, todo está con lapicero azul, los datos que han colocado. Y luego yo no tengo lapicero azul y coloco lapicero negro. ¿Ok? ¿Es válido o no es válido? Mientras esté completo, es válido. Entonces cuando hay ocasiones en las que los abogados dicen, evidentemente ese es un documento apócrifo porque la tinta con la que se realizó la emisión del título de valor es azul, y con los que se completó el título de valor es color negro. ¿Existe forma de defensa? No. Solo tienes que cumplir con la formalidad y que esa formalidad incluya los requisitos esenciales y los accesorios del título de valor. Entonces, guarda en tu cabeza este concepto, esos dos conceptos, concurrente y alternativo. ¿En qué momento es necesario que el título de valor esté completo? Cuando lo llevas a ejecución. En ese momento es importante. Hasta antes de eso, si tú tienes un pacto de completamiento, no importa si está completo o no está completo. No importa si es que lo has colocado con una firma, con una letra distinta al que inicialmente lo hizo. No importa si es que, salvo la firma, ¿no? Edmundo, que creo que queda claro que es la manifestación de voluntad. Eh, eh, si es que los demás elementos lo puede llenar Juan hoy día y los completa Pepe, no pasa absolutamente nada. Son dos lapiceros, tampoco no pasa absolutamente nada. Lo importante es que se cumpla con todos los requisitos y que todos estén completos al momento de la ejecución, cuando tú tienes que escoger esa alternatividad. Y esa es mi respuesta, Edmundo. Espero haberte contestado. Doctor, sí, bueno, si no es abuso con los otros interventores, es que hay dos fechas siempre en los documentos, digamos, en los títulos valores en blanco. La Sí, fecha de emisión y la fecha de integración a través del pacto de integración. Entonces, sí, usualmente en el pacto de integración se consigna que se va a integrar completar, ¿no? Un sí. monto de la liquidación, la fecha de la integración. Sí. Usualmente nunca se consigna la fecha de emisión. Por ahí era mi duda, pero le agradezco que usted me ha absuelto con el tema sobre la base de concurrente y alternativo. Muy amable, doctor. Muchas gracias, Edmundo, para servirte. Creo, creo que con esto ya deberíamos estar concluyendo, a menos que tengan más preguntas. Yo me quedo acá conectado un par de minutos más, dando las últimas palabras. De hecho, aquí están mis datos de contacto. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, eh, pues alguna lectura sugerida, algún tema por ahí, un problema que tengo en el trabajo, o mi jefe ha dicho tal cosa, o así estoy defendiendo mi caso, ¿qué te parece, Richard? Eh, de hecho, para eso estamos, para servir, y de hecho de eso se trata la docencia. Es que, nada, yo solamente quería comentarles que lo importante que es leer su ley de títulos de valores, lo importante que es que cuando tengan un título de valor no se acostumbren a la facilidad del modelo que nos entregan
o el modelo que nuestro jefe o las personas han utilizado por 10 años. Que después de 10 años y de una buena racha de cobranza, o de 2 años de una buena racha de cobranza y tengan que ejecutar el título de valor, lo único que van a tener es el derecho. Y si es que no tienen alguna cosa más, han perdido absolutamente todo. Es como tener un carro para poder, digamos, para poder utilizarlo en garantía, y si es que tú tienes algún error formal, chiquitito, pequeño, dejas de tenerlo y eso es un gran problema. De hecho, elimina el derecho en sí mismo, lo perjudica y lo que puede hacer con su futuro profesional o con su trabajo o con la creencia de ustedes mismos o de sus clientes, es muy importante. Y para ser abogados hay que ser muy responsables y parte de la responsabilidad es leer muy bien sus títulos valores. Y nada, ese es mi gran consejo para ustedes esta noche. Muchísimas gracias por escucharme. Sí, muchísimas gracias, estimado doctor. Ha sido un placer escucharlo y que se haya dado el tiempo de poder hoy iluminarnos con tantas reflexiones. Muchísimas gracias. Y estimados participantes, si no hay alguna duda más, se cerraría ya la ponencia. A ver, no, creo que ya no hay más consultas. Me uno a los Ya está. comentarios de los participantes, doctor. Ha sido una excelente ponencia y agradecemos enormemente su valiosa contribución en esta sesión. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Bill Lawyer, a su servicio. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Que tenga una excelente noche.